En este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacer estos botones animados en PowerPoint, que te van a permitir desplazarte de una diapositiva hacia otra utilizando únicamente algunas formas, algunos iconos y transiciones. Empecemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de su curso de PowerPoint completo desde básico hasta avanzado. Este video es un video práctico, es una clase práctica para la cual habrás necesitado ver las clases anteriores, donde vimos detenidamente cómo funcionaban las animaciones y las transiciones en PowerPoint. En esta clase vamos a aplicar lo aprendido, así que te invito a que veas bien todo el curso o por lo menos las clases anteriores. ¿De acuerdo? En este video entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer este menú interactivo, este menú con botones que funciona únicamente utilizando estas formas, ¿no? Y la transición de transformación. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar nada más que eso. No vamos a hacer ninguna animación por el momento, ya que esto simplemente funciona con las transiciones y ubicando y creando bien nuestras formas y nuestros iconos. ¿De acuerdo? Entonces les invito a que vayan a la descripción de este video donde van a encontrar esta plantilla. ¿De acuerdo? Esto se les voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar. Y aquí van a ver el paso a paso de lo que tenemos que hacer para crear nuestro menú dinámico con botones. Además les estoy dejando también unos temas de colores para que ustedes puedan utilizarlo en sus diapositivas mientras practican junto conmigo, que es lo ideal y que los recomiendo. Y algunos packs de iconos. ¿De acuerdo? Aquí como pueden ver hay bastantes iconos clasificados de creatividad, artístico, naturaleza, etcétera. Un montón de iconos que ustedes pueden utilizar en su presentación. Y pues en este caso yo he seleccionado estas 5. Ok, voy a utilizar estos 5 iconos para crear los botones que voy a utilizar en esta presentación. Ok, veamos nuevamente cómo va a quedar el final. Esta es una presentación donde vamos a encontrar en la parte lateral izquierda los botones que vamos a poder clicar, ¿no? Nuevamente vamos a ver, podemos hacer clic en estos iconos para que se activen estos botoncitos y nos dirijan a esa diapositiva. Noten que aquí el botón de estrellita es la diapositiva amarilla, ¿no? Y como ustedes pueden ver, aquí está la estrella justo en la diapositiva amarilla y así con cada una de las diapositivas. Le he puesto colores únicamente para que sea reconocible. Sin embargo, aquí lo ideal es pues poner una temática, ¿no es cierto? ¿No? Un título relacionado con este icono, con estos iconos. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer pues es crear nuestra diapositiva en blanco donde vamos a ubicar todo lo que vamos a necesitar. En primer lugar, los iconos, ¿ok? Los voy a copiar, simplemente los voy a seleccionar. Vamos a hacer Control C y Control V por acá, ¿ok? Listo, tenemos nuestros iconos. ¿Qué más? Necesitamos también una paleta de colores. En este caso voy a utilizar esta, nuevamente, Control C y Control V, ¿ok? Listo, tenemos nuestra paleta de colores, nuestros iconos, y ahora vamos a ver también que necesitamos dos pares de estos iconos, porque noten que tenemos un icono un tanto opaco, un tanto gris, que es el icono inactivo, y un icono de color más oscuro para indicar que está activo, ¿no? Entonces vamos a duplicar esto, vamos a duplicarlo, vamos a hacer Control C y Control V nuevamente, ¿ok? Acá. Y a esto, ya teniendo seleccionado todos, ¿ok? Le vamos a poner otro relleno de forma de un gris un poco más claro. Por ejemplo, este de acá. ¿De acuerdo? De esta manera, estos van a ser los iconos inactivos y estos van a ser los iconos activos de nuestros botones. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra primera diapositiva. Vamos a crear y vamos a ponerle en una sección, de hecho, botones. ¿De acuerdo? Y aquí ya vamos a empezar con los colores. Vamos a cortar, vamos a copiar esto nuevamente, vamos a pegarlo acá. Y a esta diapositiva le vamos a poner el fondo del primer color. ¿Ok? ¿Recuerdan cómo se hace? Vamos a hacer clic derecho, formato del fondo. Y luego aquí en la paletita de colores seleccionábamos el cuentagotas. ¿Ok? Hacemos un clic en el cuentagotas y luego un clic en el color. Y listo, ya tenemos nuestra diapositiva con este primer color, ¿ok? Voy a borrar esto y ahora vamos a ubicar nuestros iconos acá para tener un poco mejor de contraste. Vamos a hacerle Control X y acá Control V y listo, aquí están. Noten también que en el ejemplo aquí nosotros tenemos nuestros botones dentro de un círculo, ¿no? Dentro de un círculo blanco. Entonces vamos a crear ese círculo. ¿Cómo? Pues simple, vamos a la pestaña de inicio, donde el menú de dibujo, y aquí vamos a utilizar la forma de elipse para dibujar un círculo, ¿no? Más o menos de este tamaño, tal vez un poco más pequeño, vamos a disminuir el tamaño un poquito, y ahora vamos a ponerle de color blanco y sin contorno de formas, ¿ok?
Y ahora lo vamos a ubicar atrás. Clic derecho, enviar al fondo y listo. Ya está. Tal vez está un poco pequeño y falta alinearlo un poco. Vamos a hacer un poquito de zoom para hacerlo un poquitín más grande. ¿De acuerdo? Y vamos a ubicarlo justo al centro. Ahí, las guías nos ayudan bastante. Ok, ya tenemos nuestro círculo y ahora simplemente vamos a copiarlo. En este punto del video ya les quiero recordar las mecánicas de PowerPoint. Si aún no han visto ese video, les recomiendo que vayan a verlo porque es la clase más importante de todo el curso. Porque ahí les explico las mecánicas básicas que se deben conocer dentro de PowerPoint. Una de esas mecánicas es la de duplicar elementos en PowerPoint. Y para eso nosotros bien podemos utilizar el atajo Control-C, Control-V, pero es poco práctico, así que les recomiendo utilizar el atajo de mantener presionado la tecla Control, luego hacer clic en la forma que queremos duplicar, le arrastramos hacia otro lado, vamos a ubicarlo de una vez, y luego soltamos el clic y luego soltamos el Control. ¿De acuerdo? De esa manera duplicamos una forma sin necesidad de hacer Control-C y Control-V. Y así como esta hay varias mecánicas que les recomiendo que repasen en la clase del primer módulo de este curso. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo otra vez, presionamos Control, clic, arrastramos y soltamos el clic. Y luego soltamos Control. Lo mismo, vamos a hacerlo otra vez, Control, clic, soltamos Control y nuevamente Control, clic, soltamos Control y ya está. Y ahora vamos a seleccionarlo todos. ¿Ok? Manteniendo presionada la tecla Control y luego clic derecho y enviar al fondo. Estas prácticas, estas mecánicas, ya les expliqué paso a paso en la clase número 4, si no me equivoco, o en la 3 de este curso de PowerPoint. ¿Ok? Vamos a ver si están completamente alineados. Yo creo que sí y ya está. ¿Ok? Vamos ahora a agrupar esto porque no quisiera que seleccionando uno se vayan a mover así. Quiero que todo actúe como un solo botón. Entonces vamos a seleccionarlo, clic derecho, agrupar, agrupar. Lo mismo por acá, clic derecho, agrupar, agrupar. Y así con todos los iconos, con todos los botones. ¿De acuerdo? Agrupar, agrupar. Y ahora aquí, agrupar, agrupar. Y de esta manera ya se mueven como uno solo. ¿Ok? Tal como ustedes pueden observar. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestros botones tanto inactivos como activos, vamos a ver qué más necesitamos. Aquí tenemos pues una barra que si hacemos un poco de zoom hacia atrás, vamos a ver que es una barra bastante larga y se repite en todas las diapositivas. ¿Ok? Porque esta es una barra móvil que se va a ir moviendo dependiendo de la ubicación del botón, ¿no? Entonces vamos a crear esa barra y para eso vamos a utilizar la forma de rectángulo. Acá simplemente vamos a arrastrarlo. Ok, más o menos así. Y vamos a hacer un poquito de zoom hacia atrás para ubicarlo correctamente, para hacerlo del tamaño correcto, que es más o menos exagerando de este tamaño. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente le vamos a dar la vuelta con este botoncito y lo vamos a ubicar tratando de que esté justo al centro de la diapositiva. ¿Ok? Ahí. Listo, vamos a regresar un poquito acá y tal vez le falta un poco de grosor, así que le vamos a modificar hasta acá. ¿Ok? Listo, le vamos a cambiar de color, vamos a ponerle de color blanco y que tampoco tenga contorno. De esta manera ya tenemos nuestra barrita que va a ser la que se va a mover a lo largo de todas las diapositivas. ¿Ok? El largo de esta barra va a depender de la cantidad de diapositivas que vayas a querer utilizar en tu presentación. O también de la cantidad de botones que quieras ubicar, ¿no? Porque un botón bien podría utilizarse en varias diapositivas, en una sección, en una clase de diapositivas. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Vamos a empezar a ubicar los iconos. Primero vamos a ubicar los iconos inactivos y de hecho antes tenemos que mandar esto para atrás. ¿Ok? Seleccionamos el rectángulo, le hacemos clic derecho y luego enviar al fondo. ¿De acuerdo? Para que nuestros iconos estén por encima. Ok, entonces vamos a ubicarlos más o menos por acá. Y no hay problema de la ubicación. Siempre que ubicamos el primero y el último en el lugar adecuado. No noten aquí que las guías nos ayudan a posicionar estos iconos de manera correcta. Y ahora simplemente vamos a seleccionarlos todos. Nos vamos a formato de gráficos. Y aquí en esta opción de alinear vamos a utilizar la opción de distribuir verticalmente. ¿Ok? Ahora nuevamente aquí vamos a buscar la opción de alinear a la izquierda. Y de esta manera ya tenemos nuestros iconos alineados. Y vamos a ponerlos justo al centro. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hacer lo propio con estos iconos. Si vamos a ubicarlos fuera de la diapositiva, ¿ok? Cosa que no se ven. Vamos a ubicarlos por acá. Noten que las guías son bastante importantes y si no tienen activadas estas guías, que son estas líneas punteadas que nos salen cuando tenemos unas formas alineadas, si no las tienen activas, solamente tienen que venir aquí a la pestaña de vista y aquí en mostrar vamos a utilizar este botoncito
Y en esta ventanita que sale simplemente tienen que activar a esta casilla, ¿no? La segunda casilla, mostrar guías inteligentes cuando las formas están alineadas. De esa manera les va a salir estas líneas punteadas que les indican o que nos ayudan bastante cuando las formas están alineadas. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con los demás iconos. Vamos a tratar de alinearlos perfectamente. Y ahora el último. Y listo, ya tenemos nuestros iconos bien ubicados, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es crear esta pequeña muesca que tiene nuestra barra lateral, ¿no? Noten aquí que tiene un pequeño hueco donde justamente encaja el botón. Entonces vamos a ubicarlo, vamos a crear esa muesca. Y para eso vamos a poner esto nuevamente de manera horizontal y vamos a tratar de ubicarlo en el centro, ¿ok? Aquí, las guías nuevamente nos ayudan bastante. Ya tenemos esto en el centro y ahora para crear esta muesca vamos a dibujar un triángulo, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí el triángulo, vamos a dibujarlo acá. Vamos a girarlo de tal manera que la punta apunte hacia abajo y lo vamos a ubicar más o menos por acá. De nuevo, también en el centro, ¿ok? En el centro de la diapositiva. Listo, vamos a hacer un poquito de zoom y ahora a este triángulo también tenemos que quitarle el contorno, ¿de acuerdo? Es muy importante, le quitamos el contorno y ahora sí, vamos a seleccionar, vamos a presionar la tecla Control, hacemos un clic en el triángulo, hacemos un clic en el rectángulo, soltamos Control y ahora sí nos vamos a formato de forma, a la pestaña formato de forma y buscamos esta opción, combinar formas, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar la opción de fragmentar, ¿de acuerdo? No se olviden, fragmentar. Le damos a fragmentar y ya está nuestra formita, aunque ha cambiado de color, pero ya tiene su muesquita, ¿no? Vamos a poner el color blanco nuevamente, relleno de forma, color blanco y ya está. Ahora, ¿cómo suavizamos estas esquinas? Porque como pueden ver, en nuestro modelo tenemos unas esquinas bastante suavizadas, que están bastante bonitas. Entonces vamos a suavizar estas esquinas. Vamos a curvearlas, ¿ok? ¿Y cómo se hace eso? Nuevamente, estamos utilizando una forma, entonces nos vamos a la pestaña formato de forma y aquí buscamos ahora esta opción, editar forma, y vamos a la opción modificar puntos. ¿De acuerdo? De esta manera van a aparecer estos tres puntitos negros, estos tres cuadraditos que nosotros podemos utilizar para suavizar nuestros vértices. Simplemente hacemos un clic dentro de uno de estos cuadraditos y va a aparecer otro controlador, que es este cuadradito blanco. ¿Ok? Le vamos a hacer clic y vamos a arrastrarlo de tal manera que tengamos una curva bastante suave, ¿no? Vamos a ponerlo por ahí. Lo mismo con el de la derecha, vamos a arrastrarlo, ponemos que quede alineado, horizontal, ¿de acuerdo? Y ahora acá, este puntito de abajo también tiene dos controladores, como pueden ver. Y ahora para mantener esto uniforme, para que se vea simétrico, vamos a presionar la tecla Shift, ¿ok? La tecla Shift, y ahora ya podemos hacer un clic, ¿no? En el cuadradito blanco y noten cómo se mueven los dos, simultáneamente y simétricamente, ¿ok? Vamos a ubicarlo más o menos así, tratando de que quede completamente horizontal. Soltamos el clic, soltamos el Shift y más o menos ya está, ¿no? Creo que está muy profundo, así que vamos a subir esto un poco, tratando de nuevo mantener la simetría, ¿ok? Yo creo que por acá está bien, tal vez un poquito más arriba y ya está, ¿no? Ya estaría. Vamos a hacer zoom hacia atrás y vemos que ya tenemos una muesca bastante suavizada. Ahora simplemente lo vamos a ubicar nuevamente donde estaba, vamos a darle la vuelta. Y ahora lo ubicamos justo por acá, ¿ok? Y lo volvemos a mandar al final, clic derecho, enviar al fondo y ya está. Ya está, ¿ok? Y así ya hemos creado todos los elementos, todos los botones interactivos y la barrita que nos va a ayudar a crear este menú dinámico, ¿ok? Listo, ya tenemos entonces el punto número 2, crear la barra con una muesca, y ahora falta poner los enlaces a los botones. Estos iconos simplemente son iconos. Si presentamos, por ejemplo, y pasamos el mouse por estos iconos, pues no va a pasar nada porque no son botones, no hay ningún enlace. Si hacemos un clic, simplemente va a pasar a la siguiente diapositiva y así sucesivamente. Entonces tenemos que crear enlaces en estos botones. ¿De acuerdo? Y los vamos a enlazar a las diapositivas respectivas. ¿Ok? Aquí en el modelo, este botón nos dirigía a esta diapositiva. Noten que aquí está activo. Este otro botón nos dirigía a la diapositiva número 3. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces vamos a crear esas diapositivas. Vamos a poner una nueva diapositiva en blanco y vamos a copiar aquí nuestra paleta de colores. Vamos a pegarlo por acá. Y ahora vamos a cambiar el color del fondo. ¿Ok? Formato del fondo. Nuevamente en la paleta, cuentagotas y utilizamos el segundo color. ¿Ok? Listo. Arrastramos, presionamos control y luego soltamos. ¿Ok?
Listo, ahora a esta diapositiva también le vamos a cambiar el fondo y la paletita de colores, cuentagotas y ahora amarillo. ¿Ok? Listo, vamos a hacer lo mismo, control, soltamos y ahora aquí, paletita de colores, verde. Y por último lo volvemos a hacer, vamos a la paleta, utilizamos cuentagotas y ahora con el azul. Y ya está, ya podemos borrar esta paleta de colores de todas las diapositivas porque ya tenemos todos los colores. ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestras diapositivas. Ahora lo que tenemos que hacer es crear los enlaces, ¿no? Ese es el paso número 3, ponerle enlaces a los botones. Vamos entonces a ver cómo se hace. Simplemente en cada icono tenemos que hacer clic derecho y aquí vamos a utilizar la opción de vínculo. ¿Ok? Hacemos un clic en vínculo y en esta ventanita que nos sale, seguramente a ustedes les va a salir activo acá, tienen que seleccionar esta segunda opción, lugar de este documento. Y aquí ustedes van a poder ver todas las diapositivas que tiene esta presentación, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo entonces que la diapositiva que queremos para este icono es justamente la primera diapositiva, ¿no? La diapositiva de color rojito, ¿ok? Tal como ustedes pueden ver, aquí también podemos ver una vista previa. ¿Ok? Le damos a aceptar y listo. Ahora este ya es un botón de esta diapositiva. Hacemos lo mismo con las demás. Clic derecho, vínculo, lugar de este documento y diapositiva 4, ¿no? La naranja. Le damos a aceptar, listo. Y lo mismo con las demás. Vínculo, esto creo que es la 5. La pelota también, vínculo, lugar de este documento, diapositiva número 6. Y ahora la estrella, vínculo, diapositiva 7, que es la azul, que es la última, y le damos a aceptar. ¿Ok? Listo. Ya está. Ahora si probamos estos botones, estos iconos, noten que al pasar el mouse por ahí, ya el cursor cambia, ¿no? Cambia de un tipo de no hay nada por acá a un botón, ¿no? Que este botón tiene un enlace. Vamos a hacer clic, por ejemplo, en el último y nos dirige a la diapositiva azul. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a copiar todo esto, incluyendo la barra de atrás. Noten que no está seleccionada. Vamos a presionar Control, hacemos un clic en la barra y ya está seleccionada. Ahora hacemos Control C y nos vamos a las otras diapositivas. Y aquí hacemos Control V, acá también hacemos Control V otra vez, acá también Control V otra vez y acá también Control V otra vez. Y ya todas estas diapositivas tienen sus botones con enlaces en cada uno. Ahora únicamente tenemos que ubicarlos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ubicar esta barrita que esté más o menos por arriba. Aquí un tip nuevamente es utilizar la tecla Shift para que solamente se mueva verticalmente. ¿Ok? Si no saben este tip, pues les recomiendo nuevamente que vayan a ver la clase de mecánicas importantes en PowerPoint. Creo que es la clase 3, 2 o 4, no recuerdo muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a moverlo y que esté justamente aquí alineadito. Y lo que vamos a hacer ahora es mover el botón nuevamente presionando Shift para que esté aquí, ¿no? Activo. Y ahora lo que vamos a hacer con esto es moverlo, ¿de acuerdo? Ya está. Ya tenemos aquí nuestra primera diapositiva donde el botón activo es este de acá. Nos vamos a la siguiente y nuevamente vamos a ubicar la barrita. Vamos a presionar Shift y lo vamos a mover por acá. A esto lo movemos por acá y a esto hacia atrás. ¿Ok? Y vamos a repetir este proceso con todas las diapositivas. Esto ya está justo en el medio. Lo vamos a mover. Esto lo movemos por acá. Lo vamos a centrar por acá. Ahora el siguiente. Y ahora el último. ¿Ok? Listo. Ya está nuestra diapositiva con los botones correctamente ubicados. Ahora si hacemos clic en cada uno de ellos, noten cómo se va activando cada uno de los botones, ¿no? Pero de manera brusca, de manera inmediata. No hay una animación que nos diga, por ejemplo, este botón se está activando. No se nota tan fluido. Ahora, ¿cómo hacemos que se note fluido como en la diapositiva, como el modelo, ¿no? Si presentamos nuevamente, vemos que hay una pequeña animación bastante bonita, ¿no? Vamos a verlo cómo se hace. Volvemos entonces aquí y ahora el paso final es poner las transiciones. Vamos aquí a la pestaña Transiciones y vamos a utilizar la opción de transformación.
¿Ok? Esta transición solamente está disponible, si no me equivoco, desde Office 2016 para algunas versiones, en Office 2019 y por supuesto en la que estoy utilizando, que es Office 365. Si deseas adquirir una licencia de Office 365, no dudes en escribirnos a certificados@eltiotech.com y solicitarnos esta licencia y te vamos a acompañar con todo el proceso de instalación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar esta opción de transición, la de transformación, y la vamos a poner en todas. ¿De acuerdo? Vamos a poner por acá, por acá, por acá y en el último. ¿De acuerdo? Ya está. Y ahora vamos a hacer otra prueba, vamos a presentar para ya darle los últimos retoques y si hacemos clic en cualquier botón vemos cómo se va activando, ¿no es cierto? Pero aquí está como que muy lento, así que vamos a acelerar las transiciones y le vamos a poner que ocurra en 0.5 segundos, ¿de acuerdo? Aquí mismo en la pestaña transiciones vamos aquí y poner 0.5 segundos y así con todos. 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. ¿De acuerdo? Esa sería la penúltima cosa que tendríamos que hacer, porque ahora noten que está ya más fluido. Todos los botones ocurren, ya la animación es bastante suave, bastante rápida, pero hay un pequeño detalle ya para los perfeccionistas, que únicamente consiste en mandar a este icono. Noten que cuando activamos alguno de estos iconos, como que se cruza, ¿no es cierto? Se cruza el botón gris, se va hacia atrás, se nota. Entonces vamos a mandarlo hacia atrás, únicamente a este icono. Le damos clic derecho, enviar al fondo, y lo mismo con los botones que están, los inactivos que están ocultos, ¿no? Enviar al fondo, aquí también enviar al fondo y por acá también enviar al fondo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a probar nuevamente. Hacemos un clic por acá, por acá, por acá y por acá. Y ya estaría nuestra presentación, nuestros botones animados. Y ya ustedes pueden utilizar esta mecánica para crear pues las variaciones que ustedes desean. Por ejemplo, aquí yo he creado algunas variaciones, como en este caso en donde el botón activo siempre está arriba. Vamos a presentar. Noten que cada botón va subiendo, ¿no? Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y en este caso, estos iconos inactivos se desvanecen. ¿Ok? Hago un clic ahí y se desvanece, ¿no? En el caso que hicimos, estos botones, si lo hacemos un poquito más lento para que se pueda notar, si pasamos de acá y luego pasamos acá, noten cómo los iconos se cruzan. No es una manera de hacer esta animación. Otra manera es simplemente haciendo que desaparezcan. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente aquí estos iconos están acá. Noten que aquí tenemos un icono que está seleccionado, ¿no? Pero está con un relleno transparente, está sin relleno. Si le ponemos verde, por ejemplo, vuelve a aparecer, ¿no? Simplemente le ponemos sin relleno y ya estaría acá, pero no se vería. ¿Ok? Son variaciones. Lo mismo con las ubicaciones. Aquí en este caso todas están arriba, o también podemos ubicar el menú por abajo. Vamos a presentar esto y noten cómo aquí tenemos el menú en la parte inferior, ¿no? Completamente funcional. Es el mismo principio. Y ya depende de ustedes cómo es que quieren ver su presentación, cómo es que quieren ubicarlo, cómo quieren presentarlo. ¿De acuerdo? Así que bien, eso ha sido todo por esta clase. Espero les haya gustado esta mecánica y les haya explicado bien el paso a paso de cómo se hace, ¿no? Pueden descargar esta diapositiva para que lo intenten ustedes mismos. Aquí ya les mostré bastantes iconos y con estas paletas de colores. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y yo voy a estar atento para responderlas. No olvides suscribirte, dejar un me gusta a este video y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.